Muy buenos días o noche a todos. Mi nombre es Jeffrey Lee. Estamos en un estudio bíblico en español. La canal mía en YouTube está visible. Su nombre es Bible and Bitcoin Rightly Divided. La traducción es la Biblia y el Bitcoin dividido bien. Según Timoteo 2:15. Ok, nosotros estoy con unos amigos, Marta en Colombia, Magdalena y Jorge de Chile, y una vez a la semana hagamos este estudio. Si alguien que está escuchando la grabación quiere ser parte del estudio en vivo, en línea, solamente ponerme en aviso que quieres estar y te puedo enviar la información. Después de la grabación siempre tenemos un espacio interactivo con preguntas y respuestas, y normalmente es lo más interesante y con mucha revelación. Entonces, la invitación es abierta para todos que quieren estar con nosotros. Excelente. Ok, obviamente español no es mi idioma nativa. Sé que hablo despaciamente. Para aquellos que están escuchando en YouTube, se puede cambiar la velocidad del video en los ajustes en YouTube. Entonces, eso va a ayudarles por mi malo español. Ok. Otra cosa es, yo solo estoy una persona que tiene mucha pasión en estudiar la palabra de verdad. Y estudiar las cosas que están pasando geopolíticamente en el mundo, conectando lo que está pasando con las profecías de la Biblia. Y a veces me voy a equivocar, no por intención, para engañar a nadie, no, es que nadie menos Dios conoce todo. Y a veces mi lengua no va a funcionar en la manera que pues sea óptima, pero por favor darme gracia. Ok, y bueno, hoy tengo en primera parte, quiero identificar que yo creo que la Biblia verdadera es solamente la Valera 1602 purificada en español. Y esta página se puede estudiar, comprarlo, Valera 1602 purificada. Hay un asunto con la Biblia. En inglés hay más de 1000 versiones de la Biblia, 1000 versiones. Y con muchos estudios he sido convencido que la única verdadera en inglés es el King James Authorized Version, 1611. Y hay códigos escondidos en todo suya, aquella, probando, dando evidencia que realmente es la palabra purificada, reservada, inspirada de Dios. Y ninguna de los otros versiones o traducciones modernas, entre paréntesis, tiene este verdad. Palabras, sí, cuentan, las palabras cuentan. Y en los otros
versiones realmente son corrupciones porque Satanás es el padre de las mentiras. No existe verdad en ello. Entonces, es súper importante tener la Biblia verdadera, la palabra de Dios. La otra cosa es que es importante leerla y estudiarla según el mandamiento en 2 Timoteo 2:15. Hay que estudiar la palabra para ser aprobado de Dios, un obrero que no tiene que ser avergonzado, trazando bien, dividiendo bien la palabra de Dios. Implica que hay divisiones. Y implica que hay una manera de dividir la palabra bien y obviamente dividirla mal. Entonces, soy un creyente en la velada 1602 y en las dispensaciones, que es una de las divisiones. Ok. El tema de hoy es bien interesante con lo que está pasando en el mundo. Las guerras en el Medio Oeste. Y tenemos en Mateo 24, Mateo 24, capítulo 24, versículo 6. Jesús les dijo a los discípulos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. El contexto de capítulo 24 de Mateo, el contexto es que los discípulos le preguntaron a Jesucristo señales, ¿cuáles sean las señales del fin del mundo? Aquí en versículo 3. Y ellos supieron que él iba a salir o alejarse y venir de nuevo. Él les dijo a ellos que tenía, no sé, un asunto. Entonces, ese es el contexto. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Luego en 24, capítulo 24, habla de que en 15, versículo 15, cuando veréis la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo. El que le entienda. Ok, esa es la señal. O ahora mismo y por los últimos casi 2000 años no existe el templo. Fue destruido, el último fue destruido en el año 70 después de la crucifixión de Jesucristo. Ese templo era el templo de Herod. Entonces, esto es una profecía que no ha sido cumplido aún. Y con ese señal, cuando el nuevo templo sea construido en Jerusalén, y eso va a ocurrir en la dispensación del reino, es por venir.
La dispensación del reino va a iniciar con la finalización de la dispensación de gracia. Estamos en la dispensación de gracia. Y el último acto de la dispensación de gracia es el rapto, arrebatamiento. ¿Qué es esto? Es el gran rescate de las personas salvadas, que tienen salvación por el Evangelio de la gracia de Dios, que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. Que dice que básicamente si crees que Jesucristo se murió por tus pecados, fue sepultado y se resucitó el tercer día, serás salvada. Salvada, salvación, una persona salvada. Y Efesios 2, versículos 8 y 9 dice que básicamente que somos salvados por la gracia de Dios, por fe. Y es un regalo de Dios, no por nuestras obras. Ninguna obra necesaria requerida durante la dispensación de gracia. Ok, entonces otra cosa interesante en 24 de Mateo es hay una mención en versículo 21. Porque habrá entonces grande revelación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. Es súper importante dividir bien la palabra. Muchos cristianos creen que todos los libros que se componen del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Revelación, fueron escritos hacia nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso no es la verdad. La verdad es, el cuerpo de Cristo inició en el capítulo 9 de Actos, con la reunión entre Dios y Saúl de Tarsus en su camino hacia Damasco. Él era el primer miembro del cuerpo de Cristo. No tengo el tiempo para poder profundizar el tema, pero importante entender que todo el contexto de 24 de Mateo no fue escrito hacia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no va a estar en la tierra, porque vamos a ser rescatados. Y 1 Tesalónica 4 habla de esto. Además, 1 Corintios 15, creo que versículo 51 o 52 y adelante habla del rapto. Entonces, vamos a reunir en las nubes con Jesucristo. No vamos a estar. Ok, entonces, el enfoque de hoy es versículo 6. Guerras y rumores de guerras. Y 7 habla de nación levantándose contra nación, hombres, pestilencias, terremotos en diversos lugares. Ese es el tema de hoy. Vamos a ver algunos versículos que hablan de ellos. Y porque mucha gente
los que tienen salvación y no. Están muy como atenta y en un sentido de alerta de que cosas están pasando en el mundo. Ok, entonces tengo cosas preparadas en otro lugar y voy a compartirlos. Denme un segundo. Aquí tengo lo que quiero mostrar. Excelente. Ok. Entonces, en inglés se llama las profecías de End Times Prophecies. End Times Prophecies. Las profecías de los últimos días, creo, en español. Debo mucho agradecimiento de ese señor, se llama Chuck Missler. Se falleció hace un pocos años. Estudió la palabra por 60 años, era un maestro. Y esa serie que hizo él habla de la invasión de Magog, que se encuentra en capítulo 38 y 39 de Ezequías. Antes de todo, quiero hablar sobre la diferencia entre las profecías del último tiempo, de los últimos tiempos y las profecías messianic prophecies en inglés se llama, profecías mesiánicas, creo, en español, que fue enfocado en la primera venida de Jesucristo, cuando él se nació en Bethlehem, se creció y con 30 años de edad inició su ministerio en la tierra por 3 años y medio y fue crucificado, etcétera, etcétera. Hace un poco más de 2000 años. Las profecías mesiánicas, aproximadamente hay más de 300, entre 300 y 400 profecías, hablando específicamente sobre la Mesías, el Mesías de Israel. ¿Quién iba a llegar? Sus características, su descripción, sus actos y todo esto. Y son súper detalladas. Y él en su persona se cumplió todos con perfección. Un gran ejemplo de unas de las profecías mesiánicas se encuentra en capítulo 53 de Isaías, que ninguna otra figura, ninguna otra persona en la historia del mundo tenía o fue así como la persona detallada allí en 53 de Isaías, menos Jesucristo. Y estoy mostrando algunos profecías mesiánicas, 48 en inglés. Aquellos que están mirando en YouTube, puedes pasar el video, notar los versículos y estudiar. El Velar 1602 purificada, por favor. Porque es importante tener la palabra de verdad verdadera. Hay 3 columnas, ¿ok? Tengo 3 imágenes aquí que estoy mostrando. Tiene la misma configuración. En la primera columna, en inglés se llama Prophecies of Jesus, Prophecies of Jesus. Entonces, es un resumen de cada profecía. La segunda columna tiene el versículo de la profecía en el Testamento Antiguo. La última columna a la derecha es su cumplimiento o
cuando la profecía fue cumplido. Creo que es la palabra cumplido. Y en el Testamento Nuevo. Ok, entonces tenemos todos esos. Y solo son 48 que estoy mostrando. Es importante entender que la probabilidad de solo una persona ha cumplido solo una de las profecías es fuera de ninguna coincidencia. Pero si hay dos, si una persona es la única persona en la historia que puede cumplir, voy a ver si tengo la palabra bien. Completar, no, eso no es. La palabra es fulfill en inglés, realizar, o cumplir, sí. Realizar o cumplir. Jesucristo cumplió, realizó todas las 300 o 400 profecías. Y la probabilidad de que una persona iba a realizar o cumplir todos ellos, 300, 400 profecías, es algo astronómico. No, es la evidencia real que Jesucristo es Dios, es el Mesías de Israel. Pero en el otro serie que hice hablando sobre la sinagoga de Satanás, los personas poderosas que dicen que son judíos, pero no son, mienten. Ellos están en control del mundo, porque Satanás es el Dios con minúscula, Dios minúscula, de minúscula del mundo. Desde la caída en el huerto de Edén, él ha sido en control, Satanás, y va a seguir en control del mundo hasta Dios, con la segunda venida de Dios, que va a ocurrir en la finalización de los 7 años de ese periodo que vamos a destacar, que van a ocurrir en el principio de la dispensación del reino. Esa es la segunda venida, que no ha ocurrido. La guerra en Armagedón, él va a ganar fácilmente y sentarse en el trono de David por 1000 años. Él va a tomar control del mundo allá. Pero Satanás es en control y ha sido en control por siglos. Ok, y él es el enemigo. Ok, estoy mostrando una imagen que destaca las 5 dispensaciones. En español, promesa, dispensación de promesa, dispensación de la ley, dispensación de la gracia, y luego las palabras peace, wrath, con número 666 en medio, parte superior. Esos son los 7 años. Y luego kingdom, en inglés kingdom, o reino. Todos, peace, wrath, kingdom, es la dispensación del reino. Y la primera parte es los 7 años que acabo de mencionar. Hay flechas. Una flecha azul hacia arriba, ese es el rapto del cuerpo de Cristo, arrebatamiento. Y la otra flecha en color roja
es la segunda venida de Jesucristo, 7 años después. Ese es el contexto de capítulo 24 del libro de Mateo. La gran tribulación tiene que ver con la última mitad de los 7 años. Los 7 años son divididos en 2 partes. Cada parte tiene 3 años y medio de larga, de duración. En la primera parte, el mundo va a experimentar paz, ¿okay? Pero no por mucho tiempo. Y en este periodo de 3 años y medio, le van a construir el nuevo templo. Y los judíos van a empezar de nuevo los sacrificios, las ofertas. Pero el anticristo va a montar en pie la abominación de desolación mencionado en 24 de Mateo y además en Daniel, el libro de Daniel. Ok, entonces, con este acto, eso va a empezar la última mitad de los 7 años que Mateo 24 dice es la grande tribulación. El mundo nunca antes ha tenido una tribulación tan grande y nunca jamás habrá una tribulación tal cual. Ok, entonces, ese es el enfoque, es las guerras, los rumores y otras cosas, pestilencias, terremotos. La pregunta es, ¿hay algunos mencionados, profetizados? Sí, hay. Y importante entender que la Biblia verdadera tiene un montón de profecías. Y cuando una profecía ha sido realizada, es parte de la historia real del mundo. Entonces, a la vez que una profecía ha sido realizada, es la historia. Pero Satanás, siendo la mentiroso, padre de mentiras, mucha de la historia que tenemos, que hemos sido programados a creer, no es la verdad. Indoctrinación, ¿okay? Propaganda. Bueno, ok, entonces, esta imagen es mucho más detallada de Esta imagen es muy sencillo y esto es la misma cosa con muchos detalles. Ok, entonces, las guerras profetizadas. He identificado cuatro profecías, ¿ok? Uno es la profecía que se encuentra en Ezequías 38 y 39. Otro es en capítulo 83 de Salmos. Otro en Revelación capítulo 16. Y en versículo 16 tenemos la palabra Armagedón. Y esa es la batalla, la lucha, que realmente no será una lucha para Dios, no, es algo súper fácil, pero que coincide con la segunda venida de Jesucristo. Armagedón, ¿ok? Ese es en el final, eso es lo que capítulo 24 de Mateo está hablando, tiene referencia allí, que la finalización del
grande tribulación es la segunda venida de Jesucristo. Y en versículo 18 dice que habrá un terremoto, lo más grande que el mundo ha tenido, ha visto. Un gran terremoto. Y eso va a dividir Jerusalén en tres partes. 19, versículo 19. Y dice que las ciudades de las naciones van a caerse. Entonces, eso va a ser una cosa global. Y dice ahí que en versículo 19 que Babylon, Great Babylon, Babylon el Grande, que Dios va a recordar. Babylon, Babilonia el Grande. Y él va a darle una copa de vino de su ira. Versículo 20. Todas las islas y montañas van a desaparecerse. Versículo 21. Que va a tener un granizo. A ver, una tormenta de granizo desde el cielo. Y cada granizo va a tener el peso de un talento. Un talento tiene peso entre 75 y 100 libras. Imagínate, un granizo pesando 75 libras o 100 libras, cayendo encima de la gente. La gente que blasfeme Dios. Sea dice que es una tormenta de granizo como una plaga. Wow. Ok, entonces, esa es la tercera profecía. Ok. Y la revelación, el libro, un gran parte del libro de revelación se enfoque en la segunda mitad de los 7 años, que es la grande tribulación. Y allí, en revelación, habla de 21 juicios que Dios va a lanzar. Y el enfoque más que todo es hacia los judíos por su patrón, por toda la historia entre Dios y Israel, el convenio, los convenios, los pactos, que él quiso bendecirlo por obediencia, pero siempre se cayó Israel en desobediencia. Entonces era súper claro desde el principio que Dios iba a bendecirlos, Israel, por obedecer y maldecirlos por ser desobedientes. Entonces, 21 juicios en revelación. Y aquí es una imagen que hice una búsqueda, y eso es inteligencia artificial. Y muchas veces los resultados pueden ser correctos, pero muchas veces no.
Entonces hay que utilizar la palabra verdadera como eso es la única verdad que existe. ¿Ok? Pero dice que dentro de los 21 juicios, los primeros son, en inglés se llama seals. A ver si puedo, voy a buscar la palabra en español, exacto, ¿ok? Habrá 7 juicios en Revelación 6, denme un segundo, no, en Revelación 5, versículo 1. Entonces voy a ver la palabra en español. Revelación 5. Revelación 5. Sellos. Esa es la palabra. Los primeros 7 juicios son 7 sellos. Y luego 7 trompetas. 7 trompetas. Y los últimos 7 juicios son nombrados, en inglés se llama vials. Y la primera mención en Revelación Revelación 5, 15:7. Vamos a ver, 15:7. Revelación 15:7. Siete copas. Entonces, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Son los 21. Y cada uno en su secuencia sean peor y peor. Entonces, es muy importante aquellos que están escuchando, si no has tomado la decisión para ser una persona salvada durante la dispensación de gracia, importante tomar la decisión ahora, creyendo que Jesucristo se murió por tus pecados, fue sepultado y se resucitó al tercer día. Y ya hecho persona salvada. Y si no, el destino final de tu alma, el destino es el lago de fuego. Si uno se fallecerá antes del rapto y sin ser salvada, lago de fuego por eternidad. Si uno se queda en el mundo después del rapto, va a estar dentro de los 7 años y va a estar con todo este caos. Y la única manera para lograr salvación durante los 7 años es no se puede aceptar la marca de la bestia. Mencionado en varios lugares en Revelación, en primer lugar, en capítulo 13 de Revelación. La marca de la bestia será un criptomoneda del mundo, la criptomoneda de Satanás. No es Bitcoin. No ha sido lanzado. Creo que ya todo está preparado para lanzar todo mencionado en Revelación. Creo que estamos súper cerca del rapto y luego la dispensación del reino. Entonces, aquí en Revelación 16 hasta 19 habla de los
y en otros capítulos también, los 21 juicios. Será horrible. La última guerra, que para Dios no son guerras, ¿ok? Son cosas sencillas. Pero en capítulo 20 de Revelación, eso va a ocurrir después del reino milenial de Jesucristo. 7 años, el final, la segunda venida de Jesucristo, Armagedón, y luego va a sentarse en el trono de David del nuevo templo, que aún no ha sido construido, y va a estar por 1000 años sentado, reinando el mundo. El mundo va a repopularse. Y el anticristo y el profeta falso, él va a echar en el lago de fuego, en el principio del reino, de los mil años. Él va a poner Satanás en cadenas, en esposas, en cadenas por 1000 años. Y al final de los 1000 años, van a dar Satanás una nueva oportunidad a engañar la gente. Y al final de esto, Dios va a venir y será un grande guerra o lucha con el nombre, podemos ver en el versículo 8 de Revelación capítulo 20, los nombres Gog and Magog. Gog and Magog. Las mismas palabras que se encuentran en capítulo 38 de Ezequías. Gog and Magog. Y tenemos aquí en Revelación 20 el trono, gran trono blanco. Tenemos el libro de vida. Tenemos mención de lago de fuego. Okay, entonces, son los 4 guerras que he identificado. Estoy mostrando aquí una imagen y en la parte mano derecha, dice second coming. En inglés, esa es la segunda venida. Y hay una flecha color amarilla hacia abajo. Esa es la segunda venida de Jesucristo. Eso es Armagedón. La batalla en Armagedón. Y luego, Millennium, ese es el reino de 1000 años. Ok. Entonces, viendo, a ver, a la izquierda tenemos algo que se llama 70th week. 70th week en inglés. En español, la 70 semana. La 70 semana. Y más abajo dice Covenant Enforced, Daniel 9:27. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, habla de un convenio que el anticristo va a establecer. Y dice allí abomination of desolation, abominación de desolación. En medio de esta semana, la 70 semana, en Daniel, capítulo 9, entre versículos 24 a 27, que vamos a leer, habla de 70 semanas para Jerusalén, importantes.
Y las semanas no son semanas de días, son semanas de años. Cada semana tiene 7 años, no días. ¿Ok? Entonces, podemos ver en esa parte de la imagen, 70th week, mirando al lado superior, the rebuilt temple. En la primera mitad de esos 7 años, el templo va a ser construido. Mirando a la izquierda, podemos ver la cruz. Podemos ver en color amarillo es el templo, el segundo templo destruido en 70 años después de la crucifixión. Y la referencia es Daniel capítulo 9, versículo 26. A la izquierda tenemos el número 79, que implica que 69 de los 70 semanas han sido cumplidos. Y la referencia es Daniel 9, versículo 25. Entonces, los primeros 79 semanas de años profetizadas ya son cumplidos. Es historia. ¿Dónde ven la cruz? Es una brecha, un intervalo. Por casi 2000 años que coincide con la dispensación de gracia. Había una pausa. Existe una pausa. Y la última semana, nombrado la 70 semanas de Daniel, es por venir. La pregunta es, dentro de las 4 guerras, Ezequiel 38, 39, Salmos 83, Armagedón, y la otra en Revelación 20, Gog y Magog. Eso es después, mucho después, al final del reino de 1000 años. Entonces, enfocado en los 3. En primer lugar, capítulo 38 y 39 de Ezequiel. El nombre, un Apolo, es la invasión de Magog. Invasión de Magog. Muchos pastores creen que va a ocurrir y que es la misma cosa de Armagedón, que va a pasar y ocurrir el final de los 7 años. Pero no lo creo. Yo creo que va a pasar después del rapto y antes del inicio de los 7 años. Que la invasión de Magog en 38 de Ezequiel va a ocurrir después del rapto y antes de los 7 años. Y además, las guerras mencionadas en 83 de Salmos. Y Armagedón es algo distinto. ¿Ok? Es algo distinto. Y sabemos que en la última mitad de los 7 años van a ocurrir los 21 juicios. Los sellos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira.
Creo que vamos a finalizar el estudio aquí o ahora mismo y retomar el estudio en el próximo estudio. Entonces, gracias a todos que están escuchando en YouTube. Por favor, dar un like, suscribirse para que el algoritmo va a causar que otros van a saber del canal. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.